sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Este 25 de mayo, a las 12 del mediodía, seguí la transmisión especial de AM530 desde el Polo Cultural y Deportivo Saldías, por el encuentro de la cultura popular, una celebración por el nacimiento de la patria y a 22 años de Néstor presidente. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Junto a Cristina, AM530 dice presente. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. Buen día a todos y todas. 7 horas 3 minutos y arrancamos con Pueblada. Nos vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana con Primelli, con Gasti Cardús. ¿Cómo andan? Buen día, grupo. Buen día a toda la audiencia que nos acompaña cada sábado por la mañana y a quienes no nos conozcan, que están conociendo Pueblada. Agradecerles en principio. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Acá estamos con otro sábado en la Radio de las Madres, que siempre es un honor. Con ganas de hacer el programa. Tenemos un programón por delante. Casi que ya empieza a spoilear cosas, porque la verdad se viene un muy lindo programa. Así que nada, la verdad. Spoilea, ¿qué tenemos? Estoy muy entusiasmado hoy porque tenemos un programa ya de por sí con 3 entrevistas. Vamos a estar tocando diferentes temas. En un ratito nada más vamos a estar hablando con Agustín Navarrete. Agustín, además de ser un militante político, parte de la Juventud de la Patria es el Otro y demás, trabaja en el Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio de Trabajo, en la dirección de Copreti. Y bueno, vamos a estar hablando con él de diferentes temas. Estoy un poco lento porque no tengo retorno y me estoy volviendo un poco loco. Ahí va. Pero bueno, después vamos a estar hablando también diferentes temas. Vamos a estar hablando de las inundaciones que sucedieron estos días en la provincia de Buenos Aires después del temporal de la gran lluvia. Sabemos que llovió aproximadamente más de un tercio de lo que llueve en un año. Llovió solamente en un día, en una noche, en las localidades de Salto, Campana, Zárate y Arrecifes, entre otras. Son más de 30 municipios los afectados. Y vamos a estar hablando con el secretario de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo, ahora sí, Santiago Fidanza. Eso es una parte del programa, para no adelantar todo.
Así es, y bueno, vamos a tratar de ir tocando todos los temas que fueron siendo la semana, que son muchos porque el gobierno nacional avanza avasallando con los derechos de nuestro pueblo, y además ahora con una actitud está como que se subió al pony, ¿no? Se ganó ahí por un par de puntitos en Capital, ahora lo vamos a estar hablando. Pero pareciera como que viene sacando 90% en todas las elecciones en las que se ha presentado, y lo cierto es que no es el caso. De las 5 elecciones que hubieron este año es la segunda en la que logra imponerse Milei, y una la verdad que medio de prestado porque fue tras aliarse con el radicalismo en la provincia de Chaco, pero vende como que está arrasando, como que se pinta el país de violeta, que no sé qué cuánto cuento y cuánta analogía y bueno, toda esa épica que le mete, pero que si acá no salimos a decir lo contrario, si en los distintos espacios donde tenemos para que tiene el pueblo para hacerse escuchar no sale a desmentirse, daría esa impresión, ¿no? Y en definitiva, unas semanas con el allanamiento también laboral, como venía ya mencionando Gasti, también entre lo que fue pasando con Tierra del Fuego esta semana, y que es necesario poder visibilizar todo eso que sucede, que bueno, que para el gobierno nacional pareciera que es todo muy sencillo, muy bonito, que hay una cuestión de bueno, que uno no pase por encima del derecho del otro, y en definitiva lo único que está sucediendo es que ellos pasan por los derechos de todos los argentinos. Sí, así como avasallan todos los miércoles contra los jubilados, y este miércoles otra vez los cagaron a palo, y hay que decirlo así porque es algo que pasa. Bueno, también avanzan sobre los derechos de los trabajadores, y hoy en Puebla vamos a tener un programa de tinte nacional, porque nos vamos a mover por todo el territorio con las entrevistas y también con la actualidad, ¿no? Así que nada, se viene un programón, vayan preparando, los que todavía no lo hicieron, vayan preparando el mate, cambiando la yerba, acomodándose. Está, la verdad que un sábado que parece que va a amanecer lluvioso, está para unos matecitos en la cama. Y en la previa al 25 de mayo, ¿no? No solamente Día Patrio por la Revolución, sino también por Néstor Kirchner, podríamos decir, ¿no? Así es. Bueno, una fecha cargada de simbolismo, el nacimiento de la patria, nuestra Revolución de Mayo, pero después que también, fecha que dio lugar a la asunción de Héctor Cámpora en el 73, de Néstor Kirchner en el 2003, y bueno, y muy, muy cargada de simbolismo. Nos estamos leyendo, escuchando, contactando a través de nuestro WhatsApp de esta querida radio de la Madre de Plaza de Mayo. Nos pueden escribir al 11 3200 0530 o en nuestras redes @puebladaoc en Instagram, en casi pueblada.oc en Instagram o puebladaoc sin punto en ex Twitter, así como en nuestro chat de YouTube. Los leemos y vamos a estar charlando por ahí también. Entonces, ¿qué onda? ¿Explicamos lo que pasa? Dale, arrancamos. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada Tenemos que preparar una pueblada. con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nuestra patria, nuestra decisión. El gobierno nacional está envalentonado. El domingo pasado tuvimos elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que arrojaron como ganador a Manuel Adorni. Ahora bien, el dato más trascendente, sin embargo, es, sin lugar a dudas, el enorme ausentismo en la elección. Participó solamente el 53% del padrón. Sobre ese 53%, es cierto, la primer minoría
fue la lista encabezada por Manuel Adorni, que ganó con el 30% de los votos, poco más, seguido por Ahora Buenos Aires, encabezada por Leandro Santoro, que también tuvo una muy buena elección, sumando de hecho 2 bancas más en la legislatura respecto a las que le tocaba defender. Y sin duda el dato más trascendente es el pésimo resultado que obtuvo el macrismo, que obtuvo el PRO en la ciudad, que entra en un proceso de absorción, de fagocitación por parte de La Libertad Avanza, proceso en el que ya venían y que Macri en su momento, ahora Vidal, como bueno, salen a tratar de explicar diciendo que los dirigentes que se fueron del PRO, que se fueron a La Libertad Avanza, son aquellos que tenían precio y que los que tenían precio ya se fueron, pero sin embargo siempre ese grupo y esos movimientos parecen seguir replicándose. Ahora bien, lo que pasa, lo decíamos recién, lo charlábamos, el gobierno nacional sale a celebrar este módico triunfo en la ciudad de Buenos Aires como si hubiesen sacado el 90% de los votos, como si estuviesen arrasando en todas las provincias. Y por el contrario, como comentábamos, de las 5 elecciones que se hicieron hasta hoy, en lo que va del año, La Libertad Avanza, la propuesta de Milei, solo ganó en las últimas, en la de la ciudad de Buenos Aires y, como decíamos, en las del Chaco, donde lo que hizo fue aliarse con el radicalismo, con el oficialismo provincial, y sin embargo el resultado obtenido daría la impresión de que La Libertad Avanza no le sumó un solo voto respecto a los que habían obtenido en el 2023. Entonces es importante puntualizar en que el avasallamiento de Javier Milei no es tal y que esta pintada de violeta del mapa no es tal. Vamos a arrancar escuchando lo que fue esta marcha número 2458 de las Madres de Plaza de Mayo. El pasado jueves, la reflexión de Demetrio Iramain sobre esto. ¿Esto se engancha con qué? Se engancha en principio con lo que está pasando en Tierra del Fuego. Tanto es así, este tipo se cree tan ganador que vino después de la elección a sacar un decreto limitando el derecho de huelga, que ya lo quiso hacer con el DNU famoso y que fue volteado en sede judicial porque las organizaciones sindicales lo judicializaron y ganaron la contienda en sede judicial. Este ahora vuelve con lo mismo. Por supuesto, también le pegó a los jubilados aún con más ferocidad que en todas las marchas anteriores. Muchos heridos, muchos detenidos. Y insiste con la misma política con más fuerza, porque claro, nos quiere hacer convencer que ganó. Y así es. La única razón del exitismo del gobierno nacional es buscar generar ese clima, generar un clima que le permita, por ejemplo, decretar cobardemente, como lo hicieron esta semana, la eliminación del derecho a huelga. Y vamos a estar profundizando en un rato sobre esto y vamos a hablar con compañeros también, con funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pero básicamente lo que se establece es una lista amplísima de actividades que son consideradas esenciales, que en el caso de paro, de medida de fuerza, tienen que sostener el 75% de la actividad en pie, y otras que considera de importancia trascendental, que también en caso de paro, en caso de medida de fuerza, tienen que sostener la actividad en un 50%. En síntesis, es la eliminación del derecho a huelga. Y no es la primera vez que lo intentan, ya lo habían hecho con el decreto 70-2023, ahí ni bien asumido este gobierno de Javier Milei. En aquel momento lo que había ocurrido es que los sindicatos habían hecho una presentación judicial y la justicia les dio la razón, declarándolo inconstitucional. Entonces, en un rato vamos a volver con este tema, porque es gravísimo, pero sí es importante remarcar
que este decreto también se da mientras los trabajadores y trabajadoras de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur resisten y luchan por su provincia. Una lucha que no es sectorial, una lucha que no es por una porción de puestos de trabajo, una lucha que no es como nos quiere también vender el gobierno nacional en este intento también constante de enfrentarnos argentinos con argentinos, trabajadores con trabajadores, mientras los más vivos se la están llevando sin que parezca que pasa nada. No es una lucha sectorial, es una lucha por una provincia y es una lucha por nuestra soberanía. Porque Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur es una parte de nuestra patria y de nuestro territorio, que además genera un gran interés para el poder concentrado, como es el caso de los Estados Unidos, que en las visitas que hicieron a Argentina, tanto el jefe del Comando Sur como la encargada de negocios de los Estados Unidos, cada vez que vinieron a la Argentina visitaron también Ushuaia y visitaron la provincia y la base y el puerto, perdón. Y además lo que está pasando en este momento en la reducción de aranceles, ahora en un rato vamos a profundizar, también es otra de las entrevistas que vamos a tener, que la vamos a tener también con compañeros fueguinos que desde la isla nos van a contar cómo se está viviendo todo lo que está pasando, pero todo lo que se está haciendo en la provincia de Tierra del Fuego, que es la reducción de aranceles, también a las importaciones de aparatos electrónicos, que es la actividad que estratégicamente se desarrolla allí. Figura explícitamente, es un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional y figura en el acuerdo. Y así lo expresaba, vamos a escuchar otro fragmento de la marcha ahora, de la marcha del jueves pasado, a Sandra Russo, hablando sobre esto. ¿Esto se engancha con qué? Se engancha en principio con lo que está pasando en Tierra del Fuego, a lo que le tenemos que dar mucha importancia, porque ahí se juega la soberanía entera de este país. Perdemos Tierra del Fuego y perdemos toda la soberanía. No solo eso, sino que si no frenamos esto, vamos a permitir que Tierra del Fuego se convierta en un escenario de conflicto en una tercera guerra mundial. Y vamos a volver también a este tema y vamos a comunicarnos, como decíamos recién, en un rato con alguien para que nos cuente desde allí cómo se están viviendo estas medidas de fuerza. Pero como decíamos, Milei busca construir un clima que le permita hacer todo esto, ¿no? Que le permita eliminar el derecho a huelga por decreto, aun cuando ya lo había intentado y la justicia ya le había dicho que no podía hacerlo, y busca generar un clima también que le permita reprimir, como lo hacen todos los miércoles, cada vez con más violencia, y cada vez con más violencia en particular sobre periodistas. Mientras Pablo Grillo se sigue recuperando, las fuerzas de seguridad siguen agrediendo y deteniendo, llevándose detenidos a periodistas, sobre todo a fotógrafos. Y todo esto se da en un contexto, en un marco del que venimos hablando también, pero recordemos, todo esto lo hace un gobierno nacional que está encabezado por un presidente que ha tuiteado y que después salió a bancar su postura y se sigue expresando en ese sentido, diciendo que no se odia lo suficiente a los periodistas. En un contexto también de un gobierno que tiene figuras fuertes como el Gordo Dan, que pide por Twitter el despido de periodistas, y como Santi Caputo, que también habíamos visto, Santiago Caputo, amenazando al compañero también, al fotógrafo de Tiempo Argentino. Y no son las únicas persecuciones
que existen, no son las únicas persecuciones a periodistas. Restringieron también esta semana el acceso de corresponsales a la Casa Rosada, el listado de quienes pueden ingresar, y después también una especie de sistema de penalización de que no se puede hacer periodismo, básicamente, que no se puede cubrir, fotografiar cosas que pasen dentro de lo estrictamente permitido por el gobierno nacional. Y todo esto en este marco de persecución sistemática. También sobre todo esto se refirió Sandra Russo en este otro fragmento que vamos a escuchar de la marcha del jueves pasado. Es decir, un narcotraficante puede entrar y nadie le pregunta por el origen de su guita. Yo laburé hace 9 años en Radio del Plata, ganaba una miseria, ahí se van a enterar de que no éramos ensobrados, que cobrábamos una miseria, y tengo que estar llevando extractos del banco para, no sé, ¿para qué? Para joderme, están jodiendo, y la persecución se va a intensificar. Y cerramos con esto, porque como decía el audio de Sandra que escuchábamos recién, Sandra lo que decía es que a un narcotraficante nadie le pregunta por el origen de su guita. Y esto tiene que ver con que también en estos días el gobierno anunció el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, con ese nombre tan pomposo. ¿Y qué implica esto? Que no hay control por parte del Estado, no hay información por parte del Estado sobre operaciones bancarias de hasta 50 millones de pesos por mes, así como, bueno, tenencias en bolsas o plazo fijo por hasta 100 millones de pesos mensuales. Y así lo anunciaba Adorni en conferencia de prensa junto a Caputo y otros funcionarios del área económica. El Ministerio de Justicia... Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Bueno, ¿y a quién beneficia esto? Presuntamente es para poder utilizar los dólares del colchón, es para que los pobres ahorristas argentinos de clase media que quizás han logrado comprar algún dolarcito en algún momento puedan ponerlos en circulación en el mercado oficial. Ese es el discurso, por lo menos, del gobierno nacional. Ahora yo pregunto, no sé, no es mi caso por lo menos, no sé quién de ustedes tiene dólares bajo el colchón para gastar a un ritmo de 50 millones de pesos por mes. Entonces lo que tenemos es un Estado que se corre para formalizar, para facilitar que el dinero obtenido por el narco, por el crimen organizado, por la trata, por la evasión y otros delitos, porque si el dinero ese hay que blanquearlo, es porque ese dinero está en negro. El Estado se corre para que todas esas operaciones sean más sencillas. Ahora, sin embargo, el Estado, esto así como no está para preguntarle a alguien que opere por 50 millones de pesos por mes de dónde salió ese dinero, y así como tampoco está para sentarse en la paritaria nacional docente, como definió también esta semana, decidiendo que no va a sentarse más en esa mesa de negociación. Pero hay una concepción donde el Estado sí tiene que estar para ponerle techo, por ejemplo, a las otras paritarias, como hizo con las paritarias del sector metalúrgico, con las paritarias del sector de alimentos, o aun cuando hay una negociación, como pasó con los empleados de comercio, donde los trabajadores pedían una cosa
la patronal pedía otra. Bueno, ahí este gobierno comprende que el Estado sí puede intervenir para terminar definiendo que la paritaria se cierre por debajo aún de lo que proponía la misma patronal. Entonces, para esas cosas sí está el Estado en la concepción de la libertad avanza. Y si Adorni dice que tus dólares, tu decisión, nosotros también lo que tenemos que plantear es que sin patria no hay decisión. Sin patria, sin soberanía, las decisiones las toman desde afuera. ¿Y por qué decimos que toda esta política busca? Porque después el gobierno salió a desmentirlo durante la semana, decir que esto no facilitaba, que ellos iban a seguir persiguiendo al narco, persiguiendo el dinero del crimen organizado. Bueno, ahora es evidente que esta política que es discursivamente salen a decir que es para facilitarle las cosas a los pequeños ahorristas, busca otra cosa. Y además hay una apología constante a la evasión, hay una felicitación a la evasión. Y vamos a escuchar ahora qué decía Milei, por ejemplo, también sobre los evasores. Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, ya es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digamos, o sea, digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje de economista. Digo, compra dólares. ¿No? Digo, bueno, digo, eso después se figura como fuga. Bueno, Milei usa los dólares del Estado Nacional para mantener este tipo de cambio artificial, para mantener más o menos, ni siquiera con mucho éxito, frenada la inflación, y para mantener algunos negocios donde amigos cercanos al poder, amigos cercanos al gobierno, se las lleven de arriba a través de la bicicleta financiera. Y todo esto, todos estos dólares que se utilizan para mantener el tipo de cambio, para todos estos dólares que se llevan los inversores que invierten en la bicicleta financiera, en el pomposamente llamado carry trade, no nos salen gratis. Nos cuesta mucho dinero a todos los argentinos. Y lo que está ocurriendo es que a Milei se le agotan los dólares de las liquidaciones, se le agotan los dólares del fondo, del Banco Mundial, de los créditos que obtuvo, y mientras busca empresas para seguir privatizando, ahora pide los dólares del narco, ahora pide los dólares del crimen organizado, ahora pide los dólares de los evasores. Mientras tanto, y no vamos a llegar a pasar los audios, pero los escuchamos más adelante en el programa, se sigue desmantelando el Estado. Esta semana nomás, degradación de la Secretaría de Derechos Humanos, desarticulación de un montón de áreas y desmantelamiento de un montón de áreas en la Secretaría de Cultura de la Nación. Y como un resumen de todo esto que estuvimos hablando, vamos a cerrar con este audio también de Carmen Arias en esta última marcha, en esta marcha 2458 de las Madres de Plaza de Mayo. Pero yo vuelvo a insistir en la gente cuando toque volver a las elecciones que por favor vayan a votar, porque el voto es combatir también, y se perdieron muchos votos porque en Capital no ha ido nada más que apenas el 60%, y tenemos que estar convencidos que con este gobierno cada día estamos peor. Cada día estamos peor. Con los jubilados ya no hay más que decir, es un desastre. Bueno, ahora lo de Tierra del Fuego, que es un lugar tan querido y tan sufrido por algunas personas, porque no es fácil vivir ahí, y sin embargo siguen
peleando y peleando por ese lugar y por las industrias que les están cerrando y todo es para que cada vez seamos más pobres y cada vez tengamos menos el pueblo. Entonces tenemos que luchar contra ellos de todas las maneras que se pueda. Luchar contra ellos de todas las maneras que se pueda. Como en Tierra del Fuego, como cada miércoles con los jubilados, como en los municipios inundados la última semana, donde las cámaras de televisión quizás se van, pero la solidaridad se expresa en cientos de voluntades que están acompañando a los damnificados. Luchar, como piden las madres, construyendo una poblada. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Siete horas 34 minutos y seguimos con Pueblada. Y vamos a estar hablando ahora en un ratito mientras tratamos de conectarnos con Agustín Navarrete. Bueno, lo anunciaba Gasti, que ya está enganchado, nos dicen. Agus, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿vos nos escuchás bien? Sí, yo lo escucho bien. Ahí va, perfecto. Bueno, Agus es parte de Agustín Navarrete, parte del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina. Y bueno, ahí trabaja en Copreti, la coordinadora Prevención del Trabajo Infantil en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y referente también de Juventudes de la Corriente Peronista 13 de abril. Y hablábamos recién, Agus, un poco sobre la situación en el marco de la situación de Tierra del Fuego, en particular del decreto del Gobierno Nacional, creo que este día miércoles, ¿no?
Sí, el decreto en el boletín oficial salió el día miércoles por la mañana. Bueno, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué análisis podés trasladarnos? Sí, primero para arrancar sobre la situación que viven los compañeros y las compañeras de Tierra del Fuego a partir de la reducción de los aranceles en los productos electrónicos. Se prenden todas las alertas, ya que la mayor industria en Tierra del Fuego es la electrónica, y poniendo en peligro más de 10.000 puestos de laburo, ¿no? Entre directos e indirectos, llegarían casi a 18.000. Y la respuesta de sus trabajadores y trabajadoras fue de un paro indeterminado, que recién en el día de ayer se levantó en una negociación entre las partes, entre el sindicato y entre las empresas, con la definición de que no se despida a nadie hasta el 31 de diciembre de este año. Digo, la primera medida se logró, no se despide a ningún trabajador ni ninguna trabajadora, pero sabemos que a partir del primero del año corriente la lucha continúa, y para eso hay que darla antes. Y entre todo eso también te aparece el decreto, un decreto inconstitucional que lo que viene a generar es que sus trabajadores y trabajadoras no puedan disponer de un principio básico y elemental, que es reclamar cuando las condiciones laborales no son las correspondientes. Pero hay un video que estuvo circulando de Tierra del Fuego que es la gran demostración y la respuesta a todo esto de sus trabajadores marchando con la comunidad en la calle. Digo, eso para nosotros es esencial. La pelea se da en la calle cuerpo a cuerpo, y así fue la manera de que también se pudo llegar al acuerdo. Si esos trabajadores no salían a la calle, hoy la situación sería otra. Y también esto, ¿no? De tomar una decisión de un paro indeterminado que duró más de 7 días. Agus, ¿cómo estás? Buenos días, Gastín, saluda, ¿todo bien? Te quería preguntar en esto que estás diciendo vos, ¿no? Relatando la situación de Tierra del Fuego, hablando de lo que significa este decreto inconstitucional. Consultarte cómo ves la situación de los trabajadores en todo este contexto, porque además de lo que estás nombrando en Tierra del Fuego, seguimos hablando de trabajadores que están por debajo de los índices de pobreza, teniendo empleo, digamos, trabajadores que cuando, ahora le quieren quitar el derecho a reclamar, pero cuando lo hacen los cagan a palo. Bueno, en ese país, en esa situación en la que estamos viviendo, ¿qué análisis te merece? Buenos días, primero, Gasti. La situación que vos comentás es la que viven todos los trabajadores y trabajadoras del país. Digo, antes se llegaba a fin de mes y hoy cualquier laburante te dice llego hasta la segunda semana del mes. Digo, eso se va acrecentando y a partir de las medidas del gobierno cada vez va a ser peor. Pero hay algo que se empieza a generar y de la base, que es justamente esto, ¿no? La reflexión. Digo, que haya ganado este personaje implicó que un montón de trabajadores y trabajadoras hayan votado, hayan creído en algunas propuestas que planteaba. Entonces, a partir de eso, todas estas medidas llevan a la reflexión, y esa reflexión se va a traducir en lucha. Digo, y lo podemos decir porque es de público conocimiento, Tierra del Fuego ha sido una de las provincias que se tiñó de violeta. Digo, y hoy las medidas han impactado fuertemente como en otras provincias, y hoy los compañeros y las compañeras están peleando en la calle. Hay notas donde compañeros y compañeras
admiten haber votado y sin embargo están dando la pelea. Entonces para mí es eso justamente el llamado a la reflexión y también a la pelea. Digo, yo no veo otra salida que no sea peleando, como lo hicimos históricamente. Digo, esta es una patriada más, pero y acá sí con una cuestión más política, cuando se empiezan a dar las legislativas y en diferentes provincias este personaje a su fuerza política le empieza a ir bien. Nosotros tenemos una patria gigante en la provincia de Buenos Aires, en la cual no queda mucho tiempo y que tenemos que ganarla. ¿Y por qué digo esto también? Yo soy parte, como decía el chino, de Copreti, la Comisión de la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que pertenece al Ministerio de Trabajo. Pero hablando del Ministerio de Trabajo, nosotros tenemos enfrente de la cartera laboral a un trabajador, que es el ministro Walter Correa, y que se lo podemos decir libremente, que cuando el gobierno nacional se jacta de despedir miles y miles de compañeros y compañeras trabajadores estatales, en la provincia de Buenos Aires no se despidió a un trabajador. Entonces eso también a nosotros nos da los medios de poder plasmar con ejemplos claros cuál es el camino. Bueno, el camino es el que se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires, y en términos laborales la que se viene llevando de la cartera laboral de la provincia. También así, cuando no se homologa la paritaria, porque la verdad es esa, el ministro cuenta como el gobernador un día lunes le dice: che, tenemos que resolver esto sobre el sindicato de comercio y su paritaria, como lo ha hecho el año pasado con el sindicato de camioneros y un montón de otros sindicatos. Entonces, bueno, esa es la pelea que tenemos por delante, y realizar los mayores esfuerzos, reflexión, y que eso se plasme en pelea y también se plasme en votos en la provincia de Buenos Aires. Agus, buen día, te saluda Priscila, espero que andes bien. Y vos traías esto de lo necesario que es que la síntesis de todo esto sea la lucha, la patriada, lo colectivo. Preguntarte cuál es el rol de las juventudes en el marco de la organización laboral, sindical. Buenas, Pri. Ahí el rol es esencial. Primero, no solamente de compromiso y de responsabilidad, sino también de poder, en estos momentos cuando quizás alguna de nuestras generaciones no ha vivido estos momentos, de aprender de nuestros históricos, y más del movimiento obrero. Digo, para nosotros hay compañeros que han dado peleas gigantes desde la desindustrialización de los 90 al macrismo, y bueno, ahora con este personaje. Entonces, primero es eso, ¿no? Escuchar, reflexionar, organizarnos y salir para adelante. Y después un montón de batallas por dar también. Digo, cuando nosotros queremos interpretar, queremos convocar, hay que entender cuál es el mundo laboral hoy en día. Nosotros tenemos una pelea gigante, y yo lo vengo sosteniendo hace un montón de tiempo, que son con las plataformas digitales. Ahí nosotros tenemos un punto clave que hace esto, ¿no? Que genera individualismo y que los pibes y las pibas no crean en el sindicalismo. Pero eso no significa que nos quieran vender un buzón y que los pibes y las pibas odien a los sindicatos, porque lo que quiere instalar el gobierno y la derecha argentina es como ese mensaje, ¿no? De sentido común. Estigmatizar todo el tiempo al sindicalismo argentino. Y yo lo decía el otro día en un plenario en Tres Arroyos, que se lanzó a la mesa sindical del Movimiento Derecho al Futuro, que nosotros no tomamos esa dimensión de lo que significa el movimiento obrero argentino. Digo, nosotros hemos tenido mártires que han dado peleas gigantes
y que la verdad que son de un orgullo tremendo. Entonces, desde ese punto, a veces es copiar y pegar esas luchas. Y creo que estamos en condiciones de hacerlo. O sea, yo no tengo duda, ¿no? Acá, y lo venimos diciendo en todos lados, nadie cae en derrotismo, nadie cae en que no se puede, sino todo lo contrario. Hoy es extenderle el brazo a ese hermano, esa hermana que la está pasando mal. Y el sindicalismo es lo que hace básicamente todos los días. Digo, como se cantan las ganadas, hoy nos abrazamos entre todos para salir adelante. Y no tenemos duda que ya van a llegar esos momentos donde el pueblo trabajador va a ser feliz. Yo no tengo duda de eso. Pero bueno, hoy el camino es de lucha. Bueno, clarísimo, Agus. No, ahí agregar, porque muchas veces siento que pasa, ¿no? Que quizás una persona dice, bueno, pará, pero yo no hago huelgas un montón de tiempo, o la huelga no es parte de mi cotidiana, y como si reflexionar que el decreto que busca eliminar el derecho a huelga, que ya hay presentaciones judiciales como había ocurrido con el 70-2023, es un decreto que atenta contra todos los trabajadores, porque la huelga es una herramienta, ya sea explícita porque se está ejecutando, como implícita en cualquier negociación salarial, y también si los sindicatos pierden o los trabajadores pierden poder de fuerza en una rama del trabajo del país, como también se va a ver perjudicado y van a disminuir los sueldos de todos. Entonces no tiene que ver con que haya una interpelación directa con, bueno, en este momento yo estoy en huelga, entonces esto me preocupa, sino que es un problema que nos afecta a todos y a todas. Pero te saco, Agus, porque bueno, nombrabas recién lo de Tres Arroyos, la mesa de Movimiento Derecho al Futuro, y te saco este tema para preguntarte sobre eso, porque bueno, hay un plenario el sábado que viene que se está organizando. Pedirte que nos podés contar sobre eso, si hay un espacio, bueno, hablamos un poquito de juventud y un poquito de trabajo, si hay un espacio para hablar sobre estos temas. Sí, el sábado que viene nos damos cita en el camping de UPCN, de vuelta un poco reflexionando y viendo de forma colectiva cómo salimos para adelante con debate y mejorando también no solo la fuerza política, sino trayendo ideas innovadoras a nuestro gobernador, a la gestión y dando una mano. Hay un grupo por ahí que se anda juntando, que es gigante, de compañeros y compañeras de todos los sectores, tanto políticos, sindicales, sociales, y eso bueno, un montón de sectores que se vienen juntando desde el año pasado, y que la verdad que es una mesa muy valiosa, y que ¿no? que entiende y comprende que MDF, Movimiento Derecho al Futuro, es una manera nueva de hacer política. Yo lo traducí así el otro día en Tres Arroyos, de una nueva metodología, de una nueva manera de convocar a nuestra sociedad a la participación política, cuando eso parece tan rechazado, tan estigmatizado, y también se refleja en la participación electoral. Bueno, esto viene de vuelta a abrazar a nuestro pueblo, y bueno, el sábado estaremos discutiendo cuáles son los puntos que creemos que hay que mejorar, que hay que intervenir. Y vuelvo y repito, nosotros, si queremos convocar a nuestros pibes, a nuestras pibas, tenemos que hablarle de cosas claras. A veces cuando le querés hablar de los derechos laborales y te miran raro porque nunca tuvieron un laburo formal. Entonces nosotros tenemos que empezar a darle una vuelta de tuerca a todo eso, y de plantearle
plantearles, hacerles ver, por ejemplo, esto de las plataformas digitales que yo mencionaba hace un rato, cuáles son los beneficios de eso y cuáles son las contras también, ¿no? Digo, son trabajadores que son monotributistas, que no tienen obra social, que no tienen ningún tipo de seguro, y así podría seguir, y que creo que ahí nosotros tenemos que dar una gran pelea. Y hay ejemplos de otros países que la están dando, entonces nosotros tenemos que atrevernos a cuando seamos gobierno a dar esa pelea. Y por qué no implementarla o tratar de implementarla y pensarlo desde la provincia de Buenos Aires. Eso por un lado, pero se van a hablar un montón de otras cuestiones que intervengan a nuestros pibes, a nuestras pibas. Y nada, eso, ¿no? Y también haciendo hincapié que la anterior elección también la ganamos nosotros. Como así se dice, los pibes, las pibas, lo votan a Milei, etcétera, 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 y todo ese discurso comprado. Hay un montón de pibes y pibas que no están poniendo el pecho todos los días. Digo, con esto de las catástrofes en Bahía Blanca, ahora en Zárate, Campana, Salto, digo, ahí está lleno de pibes y pibas que están dando una mano. Digo, la solidaridad, la empatía está a flor de piel, y eso lo demuestra la juventud también. Entonces ahí eso es un faro para seguir peleando. Agus, vos hablabas al principio de la entrevista de que, haciendo referencia a las elecciones de este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que había que hacer una patriada, y recién también hablabas, ¿no?, de la organización de la provincia de Buenos Aires y del rol del gobernador. ¿Crees que esa patriada puede empezar este sábado 31, acompañándolo a Axel en este plenario y que luego él va a cerrar? ¿Cómo es eso? Yo creo que sí, que la patria ya arrancó hace tiempo. Digo, en el primer plenario de la militancia en Florencio Varela, después el 17 de octubre en Berizo. Digo, la patria se viene dando hace tiempo ya, y el gobernador lo muestra desde la gestión, pero me parece que el 31 va a ser como terminar de consolidar el espacio político, y la verdad que nosotros estamos con mucha expectativa de los debates que se vayan a dar en las diferentes carpas, pero también cuando hable el gobernador. Y ahí vamos a estar acompañando para después plasmar eso en cada vecino, en cada vecina, en cada barrio, en cada localidad. Digo, nosotros estamos, como decía, se está recorriendo la provincia de punta a punta, lanzando las mesas, las localidades. Digo, eso es con gran fuerza, es inminente, así que el 31 va a ser consolidar todo eso. Bueno, clarísimo, Agus, te agradecemos. Y bueno, y suerte de cara al 31 y a seguir en esta pelea que, bueno, sin duda nos tiene que encontrar a todos juntos, y no el gobierno nacional, como siento muchas veces busca enfrentar trabajadores con trabajadores, y no hay que entrar en esa. Muchísimas gracias a toda la mesa. Beso grande. Hablamos con Agustín Navarrete del Sindicato Obreros Curtidores de la República Argentina, y de Copreti, en el Ministerio de Trabajo, de la Comisión de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, qué importante, ¿no? Porque esto, como hay como toda una lógica de discursión donde se busca enfrentar a trabajadores entre sí mismo, ya no recuerdo si Milei y Adorni, pero en definitiva es lo mismo, como diciendo,
bueno, lo que está pasando en Tierra del Fuego son 2.000 tipos que por defender sus intereses particulares están perjudicando a 46 millones, como todo el tiempo esa retórica que busca enfrentar trabajadores con trabajadores, y que me parece que lo que no podemos hacer es caer en pisar ese palito. Y qué importante poder no solamente visibilizar las luchas que se están dando de los sindicatos, sino también poder poner en tela de juicio lo que hoy está como normal, ¿no? Bueno, que haya tantas personas con trabajos no registrados, que haya tantos pibes y pibas que no conocen lo que es un aporte jubilatorio. Digo, también eso es fundamental para poder entender desde dónde estamos parados hoy y para dónde queremos ir. Sí, sin lugar a dudas, porque nada, me quedo con esto último que decía el Chino de esa intención de enfrentar trabajadores con trabajadores en una discusión totalmente triste, ¿no? Porque es a ver quién la está pasando peor o a quién le alcanza menos, y en este planteo de te quito el derecho a huelga, el problema son los sindicatos, como decía Agus, que se quiere instalar, entonces el enemigo siempre es el otro trabajador que capaz gana igual o menos que vos, le alcanza igual o menos que a vos, y no estás pensando en que el Estado Nacional no está haciendo nada con eso, que en el medio, lo que contaba el Chino en la editorial, le permite a los narcotraficantes, a los que se beneficiaron de las políticas como el carry trade, de Caput y demás, vengan a poner los dólares acá porque nos estamos fugando y ya no nos alcanza, mientras el laburante no puede a veces ni indignarse por eso, porque no tiene tiempo de estar pensando en, loco, ¿qué onda con estos dólares si a mí no me alcanza para llegar a fin de mes? O como decía Agustín, ya no sé si llego a la tercera semana del mes. Bueno, es alarmante. Así es. Y nada, para explicar esto antes de pasar a otra cosa, lo decíamos un poco por arriba recién, pero básicamente lo que dice el decreto es establece una serie de actividades que son esenciales, que eso ya existía, siempre existió. Vieron que cuando hay un paro, una medida de fuerza, en el hospital siempre queda una guardia mínima, las fuerzas de seguridad no pueden parar y dejar vacías las calles. Bueno, son como unas actividades que son esenciales. Lo que había hecho el gobierno nacional con el DNU 70-2023 era intentar meter un montón de actividades dentro de esa categoría de esenciales, y bueno, que es lo que le rechazó la justicia, y ahora bueno, vuelven a la carga agrandando la lista de tareas esenciales y después creando una lista, una segunda categoría de tareas, creo que de importancia trascendental es el nombre o algo así, donde entra básicamente todo, ¿no? Como dan algunos ejemplos, pero la verdad que tienen como una ambigüedad tal, dice que en definitiva, como lo que dice es que cualquier actividad que pueda afectar al orden o al equilibrio fiscal entra en esa categoría. Entonces básicamente, como no sé, cualquier actividad que tribute o que tenga alguna interacción con el fisco estaría entrando en esta categoría de actividad de importancia trascendental y que no podría parar, entre la cual también nos encontramos los trabajadores de las radios y de los medios de comunicación. Así que nada, un montón de actividades y nada, eso es lo que dice el DNU, y que esperemos, bueno, ya están hechas las presentaciones por parte del movimiento obrero, y esperemos para que la justicia se expida de la misma forma que lo había hecho el año pasado con el DNU 70-2023. Y cerramos con esto porque no lo habíamos podido pasar antes, pero a todo esto, mientras se hace todo esto, nada, ahí se sigue desmantelando el Estado, se sigue achicando áreas, y vamos a escuchar en primera instancia a Adorni, que anunció la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertido en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales. Esto es una consecuencia de que la cartera de derechos humanos ahora sí se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico
partidario. Bueno, ahí Adorni, que dice como quien quiere la cosa, que se degrada la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a rango de subsecretaría, y que bueno, que en esos deja el 30% del personal del área sin trabajo. Y otra de las áreas que se han achicado esta semana fue la Secretaría de Cultura, con una diversidad de programas que contenía, y entre ellos vamos a escuchar ahora un audio de Eugenia Leiva. Ella es bibliotecaria, directora de la Biblioteca Horacio González de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que nos contaba lo siguiente sobre la situación de la CONABIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que también está sufriendo este desguace. En esta semana el vocero presidencial, Adorni, ha comunicado la modificación de estatus, reestructuración de algunas áreas del Estado que estaban vinculadas a la Secretaría de Cultura. En este caso, en particular, quiero referirme a la CONABIP, la Comisión de Bibliotecas Populares, que bajo la modificación dada por el decreto 345 de este año, cambia su estatus. Esto tiene un impacto enorme, una gravedad inusitada, porque destruye 155 años de historia. Tiene como misión promover y fortalecer a las bibliotecas populares. Lo cierto es que a partir de este decreto y el cambio de estatus de la CONABIP, esta ya no tiene autonomía en la gestión del presupuesto para pensar políticas públicas respecto a la cultura en nuestras localidades, en nuestros barrios, para acompañar el desarrollo de las bibliotecas populares. Estamos pidiendo defender esta institución como es la CONABIP, que de manera absolutamente cuidadosa y criteriosa, con un plantel absolutamente formado, técnico, y con una experiencia vastísima en el quehacer cultural, pueda seguir funcionando con ese criterio de mirada federal, ¿no? Algo que me parece significativo es pensar que en Argentina existen algo más de 1.500 bibliotecas populares. Digo, realmente urge pensar cómo detener este atropello a una manera de entender la cultura, a una manera de pensar el desarrollo cultural en nuestro país. Bueno, escuchábamos este audio sobre lo que está ocurriendo en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Escuchábamos a Eugenia Leiva, que nada, esto que denuncia este ataque, este desguace. Una política era mucho más largo, como todo lo que nos trasladó, así que ya buscaremos el momento, no llegamos a hacerlo hoy, de comunicarnos con ella telefónicamente o que venga, pero que nos cuente en mayor profundidad. Y bueno, y ahora enseguida volvemos después de una breve tanda. Vamos a seguir hablando sobre las inundaciones y sobre la situación que se está atravesando en Tierra del Fuego. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. AM530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Este 25 de mayo, a las 12 del mediodía, seguí la transmisión especial de AM530 desde el Polo Cultural y Deportivo Saldías, por el encuentro de la cultura popular, una celebración por el nacimiento de la patria y a 22 años de Néstor presidente. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Junto a Cristina, AM530 dice presente. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Los sábados a la mañana en la radio de las madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. 8 horas 7 minutos y volvemos con Pueblada y ya estamos en comunicación con Santiago Fidanza, subsecretario de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y amigo de esta casa. Santi, ¿cómo andás? Hola Chino, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien vos? Todo bien, gracias. Bueno, contábamos un poco recién por que se sigue trabajando ahí en los municipios afectados, que sigue trabajando el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia con otros organismos del Estado provincial. Contanos vos cómo viene eso. Bien, fue una semana compleja, ¿no? Desde el evento climático arrancó el jueves y fue muy importante el viernes sobre todo, con muchísima afectación en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando, lo calculamos en 30.000 personas afectadas, varios barrios inundados, los distritos de Salto, Arrecifes, Zárate y Campana fundamentalmente los más complicados, y después con 35 municipios más que fueron también afectados por la tormenta. Estuvimos trabajando con todos esos municipios en un dispositivo de asistencia muy grande, un operativo, la verdad, de enorme magnitud, que nos llevó una inversión que ya ronda los 3.500 millones de pesos, con 22.000 colchones, un número similar de frazadas, 20.000, ropa de abrigo, 120.000 kilos de alimentos, muchísimos insumos que se han repartido en la primera asistencia, y hoy estamos trabajando en el acompañamiento a las familias en la vuelta a sus hogares, porque tuvimos muchos evacuados, más de 4.000. Hoy quedan muy pocas personas evacuadas, estamos hablando de alrededor de 200, pero toda esa gente que fue víctima de la inundación está en una situación obviamente muy compleja,
gente que lo pierde todo y que bueno, desde el Estado provincial tratamos de acompañarlos en la vuelta a sus hogares. Trabajamos, la verdad, en un buen nivel de coordinación con todos los municipios, más allá del color político que tengan, lo cual fue muy positivo, pero bueno, lo más complejo es esto, ¿no? Que hay gente que lo ha perdido todo y estamos tratando de hacer los esfuerzos posibles para que en el menor tiempo que se pueda recuperen algún nivel de normalidad en su vida. Santiago, ¿cómo estás? Buen día, Gastón Cardús te saluda. Te queríamos consultar por la coordinación que están llevando adelante con organismos de la provincia de Buenos Aires y obviamente los municipios, como venías nombrando vos, para atender esta situación. ¿Qué vienen realizando? ¿Qué actividades vienen haciendo? Hola Gastón Cardús, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Todo bien. Mira, en este momento lo fundamental del operativo fue el reparto de insumos. Ahora estamos con jornadas de limpieza en Salto y en Campana fundamentalmente, que son los municipios donde entendimos que era necesario coordinar ese trabajo, porque bueno, los barrios afectados estaban muy mal en términos de, bueno, la gente empieza a sacar no todo lo que ha perdido y eso se acumula en la calle y es un problema sanitario también, y generamos rápidamente un despliegue territorial con agentes territoriales del Ministerio y con muchos jóvenes y personas voluntarias del programa Bonaerenses Solidarios que se han sumado a acompañar a familias como pasó en Bahía, bueno, como se trabaja, digamos, habitualmente desde el programa, que bueno, es un poco una búsqueda de canalizar, ¿no?, toda la solidaridad que existe en nuestro pueblo para ayudar a estas personas. La verdad que bueno, otra vez, por suerte, ¿no?, hemos visto una reacción muy fuerte de toda la comunidad de la provincia de Buenos Aires para ayudar a los lugares afectados, pero bueno, la verdad que es una tarea compleja porque estamos hablando de gente que está en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Hola Santiago, buen día. Te saluda Priscila y ahí, bueno, preguntarte, ya quedó en vistas con todas las últimas catástrofes climáticas que estuvieron habiendo, que se necesita cada vez más inversión en obra pública, en obra hidráulica, y cómo repercute, ¿no?, del gobierno nacional que bueno, que estén paralizando esas obras, que las hayan paralizado hace tanto tiempo ya en la provincia para poder dar respuesta a este tipo de emergencias que cada vez en definitiva van a ser más. Sí, bueno, acá es donde entra, digamos, ¿no?, se pone de manifiesto cuál es la diferencia fundamental que tenemos de concepción con el gobierno nacional. O sea, porque uno puede discutir en términos teóricos y demás, pero cuando vamos a lo concreto, acá se ven las consecuencias de estas políticas o de estas decisiones políticas, ¿no? Cuando uno plantea cosas tan alegremente como destruir el Estado, como que la obra pública es innecesaria, nos encontramos con estas consecuencias, que tenemos paralizadas en la provincia 1000 obras de infraestructura, muchas de ellas son obras hidráulicas. Las obras hidráulicas básicamente mitigan los efectos de este tipo de contingencias que cada vez son más frecuentes, pues estamos en un contexto donde ya es innegable el cambio climático, más allá de que el gobierno se anime a hacerlo. No son discusiones de sentido, sino ver cómo trabajamos con lo que sucede y con lo que existe. Hoy lo que sucede es que llevamos ya 2 años en los que hemos tenido muchísimos eventos climáticos de magnitud histórica, lo cual nos indica que va a seguir pasando en nuestro país. No es una casualidad, no puede ser una casualidad, y tenemos que adaptar las infraestructuras de nuestra provincia, de nuestro país, para soportar este tipo de contingencias. Lo que pasó la semana pasada fue que llovió un tercio de lo que llueve en el año en un día, y eso viene pasando varias veces en varias jornadas en distintos puntos. Y las obras son importantes, y también quedó manifiesto con esta tormenta que las obras son importantes porque hubo obras hidráulicas en la zona del río Luján frente a
a la ciudad de Luján, hubo obras hidráulicas en la zona de Exaltación de la Cruz, y esas dos localidades han sufrido muchísimo menos el impacto de esta tormenta catastrófica. Yo recuerdo, hace 10 años, cuando estaba en otro organismo estatal que también trabajaba con emergencias, que fuimos a Luján porque había llovido 3 veces menos que lo que llovió en la jornada pasada, y había agua casi hasta la basílica. Y hoy no se inundó en términos de gran magnitud la ciudad de Luján por estas obras que se hicieron. Entonces la realidad desgraciadamente es insoslayable. La obra pública no se puede tener, es una aberración que tengamos 1000 obras públicas paradas por decisión de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, y esto tiene que cambiar en lo inmediato, porque es sostenible, porque la consecuencia es que la gente sufre. O sea, cuando el Estado no se hace cargo de sus responsabilidades, el resultado inmediato es que la gente la pasa peor. Así es, clarísimo, Santiago, que recordamos también, habíamos hablado con él en el marco de también de los operativos y de la inundación que había sido en Bahía Blanca, y que posteriormente fue a contar ese trabajo también a la plaza junto con las madres. Pero te saco de este tema, si te parece, para preguntarte por el plenario que se va a realizar el sábado que viene. Recién hablábamos un poco sobre eso, y bueno, preguntarte, Samuel, también lo estás convocando. Sí, estamos organizándolo, convocando. La verdad que, tenemos mucha expectativa. Sería una suerte de lanzamiento, ¿no?, del movimiento Derecho al Futuro. La idea es eso, que sea en un ámbito de intercambio, de construcción y de diálogo con compañeros, de encuentro. Por supuesto esperamos que sea multitudinario, pero sobre todo eso, que sea muy rico en debate y en construcción de salida de soluciones. Creo que lo que requiere este momento tan complejo que estamos viviendo es que la militancia se organice, que todos los que queremos hacer algo diferente o creemos que la Argentina puede tener un camino diferente de desarrollo, de inclusión, de crecimiento, nos pongamos a trabajar y a pensar cómo se construye esa alternativa. Y bueno, Axel creo que tiene la cabeza puesta en eso, y por eso nos convoca a este encuentro. Clarísimo, Santi. Y en base a este encuentro, sabemos que va a haber varias comisiones, que en ese sentido va a ser parecido quizás al plenario que se realizó anteriormente en Florencio Varela, hoy con un carácter mucho más se puede decir que electoral también, ¿no? Porque dentro de poco van a ser las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Axel viene de revalidar en las elecciones anteriores su gestión, pero ahora ante una parada muy importante, porque ya se viene viviendo la polarización con el gobierno en gestión ya de Javier Milei. ¿Cómo ves eso vos también? Sí, obvio, tiene un componente electoral, por supuesto, porque estamos en vísperas, ¿no?, del proceso electoral, pero nosotros fundamentalmente creemos que es importante construir una fuerza política, construir un espacio que tenga capacidad de organización y de enfrentar los desafíos del presente, más allá de la media instancia electoral, ¿no? Creo que justamente lo que tenemos que empezar a pensar en el peronismo es en lógicas de funcionamiento más allá de los acuerdos electorales, y que tengan que ver con una vocación real, ¿no?, de construir alternativas, no solamente en términos de figuras y de candidatos, sino realmente de pensar un programa político que pueda responder a los problemas del presente, que son muy complejos, y que evidentemente venimos, ¿no?, de un proceso donde no le hemos encontrado la vuelta a esos problemas, y por eso hoy estamos en la situación que estamos. Entonces creo que es más valiosa la vocación de construir el espacio
que simplemente el encuentro en función de que, bueno, va a haber elecciones y tenemos que empezar a pensar en esa plataforma. Creo que es una vocación que es un poco más ambiciosa que eso. Y ahí como para ir cerrando, Santiago, preguntarte si querés dejarnos alguna reflexión en este marco, ¿no? De mucho se está hablando últimamente sobre lo electoral y el electoralismo como tal, y me parece que ahí hay algo fundamental que transmitís sobre empezar a pensar un proyecto de país más allá de las elecciones que se vengan ahora. Quizás pedirte alguna reflexión en ese sentido. Bien. No, fundamentalmente eso. Creo que bueno, se habla mucho, ¿no? de lo que hay que hacer en función de las elecciones, y creo que lo que hay que hacer en todo momento es trabajar consecuentemente para mejorar la vida de nuestro pueblo, trabajar para que, digamos, todos los que somos parte del campo popular, todos los peronistas fundamentalmente, estemos, digamos, ¿no? en consonancia y en vinculación con la situación que está sucediendo, ¿no? Me parece que vemos muchas discusiones que carecen de sentido. Yo la verdad he escuchado expresiones ridículas, ¿no? De algunos compañeros, y creo que es momento de que nos pongamos a trabajar seriamente en construir esa alternativa. Nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires eso implica acompañar a nuestro gobernador, que es el gobernador de la provincia más importante de Argentina, que es el gobernador que ha podido revalidar, ¿no? su conducción en esa provincia en un momento en que perdimos en casi todas las demás, en un momento donde el peronismo está claramente hackeado, ¿no? por lo que fue el proceso político anterior y por el emergente que ha significado Javier Milei. Creo que nosotros, estamos convencidos que estas políticas no son un camino de realización para nuestro pueblo, pero no alcanza con eso. No nos sirve tener razón respecto de si el modelo de Milei es malo. Yo creo que eso se va a cristalizar más temprano que tarde, pero al margen de eso, tenemos que gobernar porque somos mejores, porque somos capaces y porque tenemos mejores cosas que aportar a nuestro pueblo. Nosotros creemos, de la provincia de Buenos Aires, humildemente, que el que puede encabezar esa alternativa es Axel, y que la tarea del peronista de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente es acompañar a nuestro gobernador, fortalecer el armado de nuestra fuerza política y estar muy cerca de las necesidades, de los padecimientos y de las pasiones también de nuestro pueblo. Bueno, clarísimo, Santi, te agradecemos y a disposición y saludar como este trabajo que se viene haciendo desde la provincia de Buenos Aires en estos municipios inundados y cada vez que se necesita. Lo mismo, amigos, a disposición, y muchas gracias por el espacio. Bueno, hablamos con Santiago Fidanza, subsecretario de Organización Comunitaria de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que nos dejaba estas reflexiones y nos contaba sobre el trabajo que se viene haciendo, que se sigue haciendo en todos estos municipios afectados en esta nueva catástrofe climática. Y vamos a seguir hablando de trabajo de todas maneras en el bloque que viene, cuando profundicemos un poquito más sobre la situación de Tierra del Fuego y sobre lo que va a seguir sucediendo en relación a la organización popular de los y las trabajadoras. Like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ocho horas 31 minutos. Volvemos con este último bloque de Pueblada. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito ahora, como prometimos, como anunciamos, sobre la situación que se está viviendo en Tierra del Fuego, donde, bueno, ya nos comentaba también Agustín que bueno, se llegó a un acuerdo, ¿no? Después de lo que fueron una semana, 10 días de movilización en la calle, de medidas de fuerza. Y donde se aseguró hasta el 31 de diciembre de este año los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras fueguinas, pero en este marco de medidas que viene tomando el gobierno nacional, una de las cuales era la reducción de aranceles escalonada del 16 al 8 en una primera instancia, del 8 al 0 para enero del año que viene, a la importación de productos electrónicos, y afectando gravemente la industria fueguina, que es donde se producen. Y hay un par de mitos que ahora vamos a desanudar con Cristian Hervías, que ya estamos en comunicación, y que nos saluda, y le agradecemos por darse un tiempito allá desde Tierra del Fuego. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Buenos días. Podemos decirle buenos días, pero para nosotros todavía sigue siendo buenas noches. Pero muy bien desde acá, desde Ushuaia, y bueno, un agradecido soy yo de que, bueno, podamos entablar esta conversación y poder empaparse un poquito de lo que pasa por estos lados, ¿no? Así es que lo venimos. Y antes de eso, preguntarte para que te presentes, Cristian, es de la Asociación Civil Ushuaia Participa, que nos cuentes un poco qué es Ushuaia Participa, qué hacen. Ya, bien, como su nombre lo indica, Ushuaia Participa es una asociación civil sin fines de lucro que se constituyó por el 2009. Fomentamos lo que es la participación. Nosotros somos convencidos de que cuanto más se involucra el vecino, mejor salen las cosas. Y si me das un minutito que te cuento una anécdota de cómo comenzó esta asociación civil, se dio en función de que éramos un grupo de conocidos, que nos gustaba hacer cosas por la gente, y de repente había un grupo de chicos en una plaza cercana a un colegio, que bueno, se juntaban ahí y hacían sus cositas de tomar fotos y todo eso. Era un poco revoltoso, le llamamos así los viejos. Y se nos ocurrió justamente armar un campeonato de fútbol para empezar a involucrarnos en otras cosas. Hemos tenido relación con la Cedronar en su momento, que justamente se basa en lo que es consumo problemático, y siempre tiene que ver con la cuestión de la prevención y todo eso. Pues sabés que habíamos organizamos todo, y en función de eso fuimos a verlo a esta gente, los chicos. Y antes de proponerle lo que nosotros habíamos pensado, se nos ocurrió preguntarle, y bueno, ustedes vuelen alto, si ustedes tendrían la oportunidad de hacer algo, no importa lo que sea, después vemos, vamos bajando, pero díganme, ¿qué les gustaría hacer? Y grata sorpresa nos llevamos, porque el grueso de ellos nos dijo estudiar. Mirá que, viste, cuando uno tiene prejuicios o ya visualiza de otra manera. Y claro, dijimos, bueno, pero ¿por qué no estudia? Y bueno, ya estaban todos pasados del tiempo escolar, entonces no podían estudiar en lo que es la secundaria.
Por eso lo que hicieron fue entablar, ellos tenían que ir a un CENS, ¿no? Escuela nocturna. ¿Qué pasa? Había un solo CENS en Ushuaia y ese quedaba bastante lejos y era la zona del centro. Como siempre pasa o suele suceder en diferentes sectores de una ciudad, ellos decían, no, pero ahí van los chetos. También, ¿no? Y por otro lado también tenían el problema del colectivo, porque el colectivo justamente cortaba antes de ese horario. Bueno, simplificándolo un poquito, nosotros dijimos, bueno, vamos a hablar con el colectivo, que cierre después. Bueno, no. Hicimos una juntada de firmas, quizás no se visualiza desde lugares como Capital Federal o Buenos Aires los números, ¿no? Pero nosotros, en ese entonces, los chicos habían juntado 720 firmas en el barrio, que para nosotros es un montón. Con eso fuimos al Ministerio de Educación a decirle, mirá, está esta intención, quieren un colegio, un CENS acá cerca. Dijeron, bueno, pero cualquiera, juntar firma, cualquier firma. Bueno, dice, no, hagamos una prescripción. Hicimos una prescripción y se anotaron 99, ¿no? Todo esto lo fueron haciendo los chicos, nosotros íbamos orientándolo nada más. Y terminó haciéndose un CENS. Cuando se hizo la inscripción definitiva, se hizo un CENS con 4 primeros. Mirá si estaba la demanda, ¿no? Y uno desde el otro lado dice, uno puede pensar o presuponer cosas, y algo que nos reemociona es que el primer abanderado de ese CENS era uno de esos chicos. Tremendo. Es muy fuerte la anécdota. Y eso hizo que, bueno, este grupo de conocidos, qué sé yo, porque todos lados nos preguntaban, bueno, ¿ustedes quiénes son? Qué sé yo. Y bueno, nos definimos a conformar esta asociación civil que Ushuaia participa, y lo que tiende es a orientar, a ayudar, a proponer, generar cuestiones comunitarias. La comunidad es una, a pesar de que cada vez prime el individualismo, nosotros estamos totalmente convencidos que las mejores cosas que salen son comunitarias. Clarísimo, Cristian. Y bueno, y preguntarte también, porque venimos hablando mucho, siguiendo en los últimos programas, toda la situación, la conflictividad que se está viviendo en la provincia, sobre todo a raíz de, esto del anuncio del gobierno nacional de bajar los aranceles a la importación de ciertos productos electrónicos y también todas las declaraciones posteriores de muchos funcionarios del gobierno nacional, muy tendenciosas o provocativas también. Desde Sturzenegger diciendo que hay que instalar un parque de diversiones, un montón de cosas que por supuesto vos sabés mucho más que nosotros, pero preguntarte cómo se está viviendo y qué nos puedes decir de la situación que están atravesando los y las fueguinos. Básicamente, primero, antes de explicarte cómo lo sentimos o cómo lo vemos, es bueno hacer un comentario breve respecto de qué significa la ley 19.640, ¿no? Porque a veces se habla de sanciones impositivas y se desconoce, pero ojo, de cualquier ámbito político, de cualquier aspecto, no son solamente aquellos que podamos decir neoliberales o de derecha. No, del campo popular también hay un desconocimiento pleno. Por ejemplo, mira, como te decía, yo no sabía si decirle buenos días, buenas noches, porque hoy la salida del sol está prevista para las 9:33. 9:33 recién sale el sol. Y se pone el sol a las 5:25. Cuando nos vamos acercando al invierno, como estamos en una latitud muy baja, se va haciendo muy larga la noche, muy corto el día, y viceversa, en el verano se hace bastante largo el día, bastante corta la noche. ¿Qué pasa? Eso también tiene que ver con el clima, tiene que ver con un montón de cuestiones que hacen que, por ejemplo, ahora está escarchado. Si te asomaran por la ventana verías que está oscuro, escarchado, digamos, con hielo. Ha nevado hace poco acá en Ushuaia. Hay un tema climatológico que hace que, se haga muchas cosas puertas hacia adentro. Hay que fomentar este lugar para vivir. No es lo mismo que estar en otra situación. La gente tiene situaciones de calle. No es lo mismo pasarla en un lugar donde tenés 15 grados sobre cero,
cuando nosotros tenemos 10, 15 grados bajo cero, es muy difícil. Entonces, la 19.640, la ley nacional, que se creó en el año 72, tuvo como finalidad soberanía. Soberanía porque acordémonos que nosotros somos parte de una isla de Tierra del Fuego. Si bien nuestra provincia se llama Tierra del Fuego, Antártida, Isla Atlántico Sur, tiene una parte que compartimos con Chile. ¿Qué pasó? En esa época era el grueso de la población de Tierra del Fuego como provincia, que era un territorio nacional, perdón, entonces era un territorio nacional, chilena. Para fomentar y traer industria, traer gente, se genera la 19.640. Que dentro de su parte, porque es de promoción, régimen de promoción, dentro de su contextura trae algunas cuestiones que tienen que ver impositivas. Entonces, cuando se habla del impuesto, lo que se pierde en la Argentina, en recaudar, aparte es un supuesto, porque si vos liberás la importación, lo que vas a lograr es que estas fábricas, que hoy le dicen que, bueno, le quieren bajar el precio diciéndole que ensamblan, que eso lo podemos discutir un montón de tiempo. Sí, que solo ponen etiqueta. Claro, pero es un proceso, es una parte del proceso del ensamble. Y más, si vos empezás a visualizar cuántos países son los que generan plaquetas, son 3 en el mundo. Casi todos se absorben de eso. Y se le hace un aporte de material nacional que llega en algunos casos a ser del 45%, por lo cual ese 45%, si vos lo trajeras todo importado, sería demanda de dólares. Entonces, hay poca interpretación de ese aspecto, pero te voy a repetir, no es solamente del gobierno nacional actual, porque no lo conocen, no creo que no les interesa, ¿no? Como somos una provincia bastante chica, podemos decir de 230.000 habitantes. ¿Me entienden por qué les digo de los números? 230.000 habitantes, ¿qué es? Los barrios, ni los barrios más populares de la ciudad de Buenos Aires, tienen muchísimo más. Entonces, no se visualiza la importancia. Por eso cuando hablamos de soberanía, tiene que ver esto de la parte impositiva. Ojo, hay un montón de cosas que habría que cambiar, que habría que modificar, porque muchas veces las empresas cuando se colocan en Tierra del Fuego, tienen que cumplir una serie de cosas, qué sé yo, vivienda para los nuevos operarios que van a traer, porque de repente la infraestructura te explota, te desborda, trabajar con lo que te decía, vivienda y otro tipo de acciones que tienen que realizar, que muchas veces el control de eso no se realizó, sobre todo en la parte, digamos, histórica, en la parte del pasado, lo cual sí te tendría que rever. Pero no decir, bueno, no, vamos a hacer un complejo de juegos, porque esto es Disney, no, acá tenemos nieve, aparte somos 2 ciudades, en realidad son 3 ciudades las que hay en la provincia, que es Ushuaia, Tolwyn y Río Grande, pero las 2 ciudades más grandes, las que se llevan el 95% de la población, son Ushuaia y Río Grande, que son muy distintas. Río Grande es muy llano, porque aparte está muy cercana al océano. Nosotros Ushuaia somos la única ciudad argentina trasandina. Para llegar a Ushuaia tenés que cruzar la cordillera de los Andes. Y no solamente eso, si vos venís por tierra, tenés que cruzar 4 aduanas. ¿Sí? La aduana argentina, en Río Gallego, la aduana chilena, en la otra parte, la contraparte de Río Gallego, seguís bajando y en San Sebastián tenés la aduana chilena y la aduana argentina. O sea, tenés que pasar sí o sí terrestre por un tramo que tiene que ver por el lado de Chile. Entonces hay un montón de cosas que todavía faltan hacer, donde nosotros tenemos que tener soberanía, tenemos que seguir, podemos ir al continente. Nosotros para ir al continente necesitamos presentar los documentos y justamente las partidas de nacimiento de nuestros hijos. Claro. Para ir de mi país a mi país. A ver si lo entendemos. Sí, sí. Es muy loco todo. Pero bueno, un poco para poner en contexto de qué estamos hablando, y cuando nos hablan de los impuestos, obviamente que nos cae al grueso de los habitantes de Tierra del Fuego, nos cae muy mal, porque esto es directamente ni reconocernos como una provincia nacional, ni reconocer las realidades que nos suceden, y esto sí tiene que ver con este gobierno actual, que parece ser que no conoce la realidad de ningún lado. Eso es lo que se visualiza, y le importa nada. Entonces sí, obviamente que hay una decepción. Sobre todo, hay actitudes, digamos, desesperantes, porque vos pensás que la gente que hace tiempo que vive
en Tierra del Fuego y viene trabajando en la fábrica y el día de mañana le pueden decir, mirá, chau, cariño, cacho, nos vemos, ¿qué hace esa gente? Son 7.000 familias, es aproximadamente involucrados, hay entre un 15 y un 20% de toda nuestra población con el tema del fabril. El tema fabril, que también hay autopartes, ¿no? En la parte de Río Grande hay Mirgor, por ejemplo, trabaja algunas partes de autopartes. Entonces, es algo un poquito más complejo, lo cual hace que necesitemos agruparnos y participar todos los habitantes de Tierra del Fuego para justamente lograr que se difunda y que conozca toda la Argentina la situación actual y la no actual, o sea, de cómo se genera todo esto y qué es necesario. Cristian. Básicamente, sí, perdón. Buen día, ¿cómo estás? Ahí, Buen día, ¿cómo estás? Bueno, vos traías un montón de cosas para retomar sobre la soberanía, pero particularmente sobre la organización de toda una comunidad que se puso al hombro decirle no a esto que plantea el gobierno nacional. Así que preguntarte un poco qué enseñanza o qué balance podrías hacer hoy después de toda esta semana de lucha que hubo de los trabajadores y las trabajadoras. Mirá, nosotros tenemos mucha historia de lucha en Tierra del Fuego, si bien yo soy un fueguino adoptado, porque yo vine en el año 2000 a Tierra del Fuego. Yo soy de Auracaba, antes era Capital Federal, y conozco de muchas luchas de acá. En los años 90, cuando justamente había un gobierno de un estilo muy similar al que hoy estamos teniendo, hubo peleas muy fuertes acá, es más, todavía se recuerda la muerte de Víctor Choque, en esos momentos donde el gobernador vigente tenía sobre sus espaldas una serie de muertes, porque justamente los vecinos de todo lo que es Tierra del Fuego han salido a manifestarse. Se genera una unidad en la manifestación de esta semana, se veía de todo color político, gente de todo aspecto, de todo trabajador de diferentes actividades, se veían estudiantes. Esto genera, como vos decías, a ver, quizá con limpio de todo esto, sí, también hay que ver la parte positiva, donde la gente es solidaria, porque por más que no le pegue directamente a algunos el aspecto que está surgiendo, sabe que directamente va a pasar, porque le pasa a tu vecino. Esto es como tener, no sé, vivir en un barrio muy pobre y vos tener una casa exuberante. ¿De qué te sirve? Cristian, Si todo tu entorno no tiene algo parecido a vos, no puedes compartir nada. Bueno, esto pasa un poco por eso. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, para ir, primero agradecerte y para ir cerrando, que nos quedan 2 minutos de programa, consultarte también una reflexión sobre el interés que sabemos que existe y la búsqueda permanente de Estados Unidos, del Fondo Monetario, sobre la soberanía de Tierra del Fuego y obviamente lo que significa. Bueno, acá se está armando la base integrada. La base integrada es un puerto, una serie de galpones que se da en la zona del aeropuerto. Esto estamos hablando de Ushuaia, la cual en su momento se pensó netamente nacional, soberanía, y ahora, por lo que tengo entendido, se están evaluando que sea una base compartida con Estados Unidos. En su momento se estaba generando un puerto en Río Grande donde se estaba tratando de hablar de capitales chinos. Fue todo un problema porque eran capitales chinos, pero ahora lo quieren llevar a que sean Estados Unidos. Entonces, a ver, pasamos de un gigante a otro gigante, y como bien vos decías, nuestro tema es soberano. De acá es la puerta a la Antártida. En realidad somos la provincia con menos población, pero somos la provincia más grande en superficie, porque la Antártida pertenece a la provincia de Tierra del Fuego. Malvinas también, que es un territorio a reconquistar. Todo eso seguimos perdiendo. Perdimos la isla de Navarino en lo que fue el año 76. En el año 76 fue una cosa con Chile. Después, cuando estuvo la parte de Caputo, no sé si se acuerdan, otro Caputo que es primo de este actual, que hay varias islas donde dijimos, bueno, no vayamos a la guerra, entonces cedimos a Chile. Entonces, vamos perdiendo soberanía, y como bien me decía, Fondo Monetario Internacional, vienen las bases de Estados Unidos,
justamente eso va en desmedro de la soberanía y va en desmedro de la independencia. Cada vez estamos viendo más sumisos a una potencia. Si vos, claro, te juntás con una potencia, es muy difícil que a vos te den bolilla. Así que es importante que todos nos unamos en ese aspecto y vayamos juntos en función de lo que realmente vale. Y no sigamos con el individualismo, no sigamos esas locuras de ser individual, porque nadie se salva solo. Aprovechemos que ahora está de moda lo que es el Eternauta, y es verdad, nadie se salva solo, si no es con tu entorno, con tu conjunto, con todos. Así que bueno, esa es un poco la última idea. Clarísimo, Cristian, te agradecemos y bueno, y seguimos en contacto, muy interesados con lo que está pasando en este momento en la provincia, pero también, como decís vos, con la importancia de salir de la agenda porteña. Y bueno, hablamos con Cristian Hervia desde la Asociación Civil Ushuaia Participa, y con eso se nos fue otro programa, no sin antes despedirnos y hacer los agradecimientos pertinentes. Como siempre, a quienes hacen que esto sea posible, a Joaco Benítez y Kevin Lobruna en la producción de este programa, a Gustavo Hoffman y a Las Martínez en la producción, me confundí, en la operación técnica y de cámaras. Y bueno, nada, ahí estamos. Y nos vamos con Triunvirato Ambiental y les agradecemos también por último a la audiencia que siempre nos acompaña sábado a sábado y esperamos encontrarnos el fin de que viene en una nueva pueblada. Nos vemos el sábado. Preparémonos, hagamos en cada plaza, en cada esquina, en nuestras casas, hablemos con los amigos, con los familiares, expliquémosle lo que pasa. Somos Radio AM530. Triunvirato Ambiental, colegiado sustentable en el cuidado y preservación de nuestro ambiente. Tu río, tu riachuelo, tus plazas, parques, yuyito en el cordón de la vereda, bichos, mariposas, aves, patrimonio que ves y que no ves. La vaquita de San Antonio en la Maceta, lo que nos da vida e identidad, sin frivolizar. Verde que te quiero, verde, verde viento verde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien.